nuestro invitado de hoy es el arquitecto Joseph Bonfil López, que ha hecho un libro extraordinario llamado ¿cómo lo podemos calificar? ¿Es un libro didáctico, arquitecto, o es un libro teórico, o es un libro de tus aventuras? Muchas gracias por tu invitación, Rafael. Y respondiendo a tu pregunta, este es un libro de aventura. Es una aventura personal mía y que creo que cualquier lector que lo abra y que entre en él se lo puede tomar como tal. Me Entiendo. encanta, el nombre me encantó, se llama Hijos de la Geometría. Y Sí, cuando vi el título Hijos de la Geometría, lo primero que pensé es que era así como un libro de tipo mágico, esotérico, como lo que estamos acostumbrados ahora con la nueva cultura New Age, en que las ujú, figuras, los octaedros, los espejos, en fin, como que han ido relegando un poquito el respeto o la esperanza que tenemos en comunicación con Dios. Hay una teoría de que si tú pones tu I Ching, esas curvitas blancas y negras, pues con esto tienes resuelta la vida. Y luego la Kabbalah, por ejemplo, que es una interpretación de números y todo, te dice, hay fórmulas mágicas, ya olvídate de ese antiguo concepto de Dios, simplemente busca las fórmulas y las sacas, ¿no? Y con la geometría, pues tenemos muchas, el hinduismo y muchas otras culturas religiosas que nos dicen que descubriendo cómo se dibuja un mandala, descubriendo eso, podemos encontrar el camino hacia la perfección o hacia la paz o hacia la tranquilidad. Y yo pensé cuando vi el libro Hijos de la Geometría, dije, seguramente es un libro que nos va a explicar ese tipo de cosas. Y lo leí con ese respeto, pero cuando voy abriendo las páginas una tras otra, arquitecto Joseph Bonfil, que voy viendo que no, es una cosa extraordinaria, nos muestra un universo maravilloso, me encantó. Platícame, ¿cómo surge eso? Tú eres arquitecto barcelonés, originario en Barcelona. sí, soy originario de Barcelona, en España, y bueno, mi carrera profesional siempre se ha desarrollado aquí en la universidad y como profesional. Y bueno, y ahora que tengo el tiempo que se tiene cuando se está jubilado, pues digamos que le he dado una nueva visión a mi investigación sobre el espacio. De hecho, este libro eh, rehúye precisamente esa visión New Age de la geometría sagrada. Tampoco pretende ser un libro de geometría sagrada, sino que lo que he querido precisamente es mantener la reflexión y la investigación de este libro dentro de lo objetivo. Lo objetivo, es decir, la geometría, el espacio y la observación de los movimientos que la geometría, que mucha gente la entiende como algo estático, va generando. Resulta que la geometría es cualquier cosa menos estática. O sea, una de las primeras deducciones que aparecen en el libro y que se argumentan largamente son los tres movimientos que yo entiendo que singularizan lo que es estar vivo. De hecho, la vida es latir, respirar, primer movimiento, es rotar, girar, todos los planetas giran, todas las plantas cuando se desarrollan en espiral, y la tercera es expandirse. Pues resulta que la observación íntima de la geometría más elemental nos revela esos tres movimientos. Y yo por eso en la contraportada del libro pregunto, ¿puede la geometría explicar la vida? Y me autocontesto, la respuesta es sí, pero ¿cómo argumentarlo? Y entonces me he dado cuenta que la geometría en sí, sin entrar en temas de espiritualidad o en temas de religión o en temas de creencia, ella misma explica la vida e incluso revela muchos conceptos eh, a los que estamos acostumbrados en la simbología que nacen de la geometría tridimensional, aunque estemos acostumbrados a verlos como símbolos planos, símbolos bidimensionales. Ese es otro de los temas que surge en el libro. Arquitecto Joseph Bonfil, lo que acabas de decir realmente me sacude, porque estamos pensando en que la geometría explicaría la vida y al explicar la vida regresamos a el creador y todas las teorías de un ser supremo y toda esa disciplina que tenemos. El ser humano desde
una muy remota antigüedad, ha sentido esa sensación de necesidad de recurrir a un ser supremo que le explique su origen y que le explique su destino. Y tú como arquitecto, con tu preparación técnica, ahora con el libro nos lo demuestras, no te apartas de esa sensación, de ese respeto por lo superior, pero sí nos vas explicando una serie de factores, de formas, de líneas que nos podrían dar una idea de cuál podría ser el origen real de un Sí, universo que a lo mejor no conocemos, porque pues vivimos dentro de él como el pez que no conoce el exacto, océano, porque exacto. el pez nació en el océano y anda buscando el océano dónde está, pues quién sabe, ¿no? No habría manera de que tuviera la visión de conjunto. Entonces, Claro. eso a mí me encantó. Y tú empiezas de una manera muy hermosa, arquitecto, sobre todo ahorita lo que te agradezco mucho que nos hayas dado esta opinión, porque seguramente por tu preparación profesional, tu trabajo, el trabajo de un constructor, de un arquitecto, pues es justamente con líneas y con planos y lo más importante, con volúmenes. Sí. Actualmente, ya, bueno, aquí va una quejita, entre nos, ahorita que no estamos aquí delante de testigos. Mi queja de la arquitectura es que en las facultades te enseñan que la arquitectura es una ciencia o un arte de diseñar el hábitat de un ser humano, la ciencia de construir un ambiente armónico para que se desarrolle un ser humano. Pero la arquitectura que estamos haciendo en 2025 no toma en cuenta al ser humano, sino solamente toma en cuenta a los banqueros. Es decir, Bueno, todo va a la finanza. ¿Y por qué la puerta es de 61 centímetros? Pues porque la hoja de AAA mide 1,22. Y entonces a lo yo mejor creo no. que, Sí, 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 creo perdón. que pasa algo parecido que pasa con la industria del cine. La industria del cine y la industria de la construcción son diferentes, por supuesto, pero tienen en común que son un arte y son una industria. Entonces, a veces pesa tanto la, la parte industrial económica, financiera, que la parte artística se diluye. Es cierto, es Y cierto. Y así pasa el vemos. cine, claro. Sí, Ahora bien, yo defendería a una buena corriente de la arquitectura contemporánea que intenta recuperar digamos, la habitabilidad, la humanidad de los espacios de construcción, aunque no es mayoritaria, pero también creo que muchos profesionales jóvenes, recién titulados, van siendo bastante más coherentes con la arquitectura humana, con la arquitectura adaptada a las necesidades del planeta cada vez claro, más, claro. Es que cada no vez podría yo más. entender que nosotros humanos estemos construyendo un mundo no para los humanos. Ujú. Entonces, por ejemplo, la antropometría, las medidas de un ser humano, deben obligar al diseño de los automóviles y de los aviones y de los hoteles y de las calles. Si no estás en función de las medidas de un ser humano, pues estamos construyendo otra Sí, cosa. ¿Y por qué claro. hiciste de esta medida? Pues porque la máquina me da esa dimensión. Pues no, haz la máquina de manera que puedas hacer dimensiones humanas. Eso creo que tienes toda la razón. Y lo comparaste maravillosamente con el hecho de la cinematografía. De repente vemos, pues se trata de los menores millones de dólares para hacerla y la mayor ganancia posible en 3 semanas, ¿no? Entonces hacen un bodrio, pero pues tiene éxito. En este sentido, arquitecto, entonces, yendo a la geometría que tú aplicas en tus conocimientos y que me imagino es la semilla que va germinando en el libro Hijos de la Geometría, todas tus experiencias, no podríamos menos que sentir el arrobamiento de nuestros antepasados ante una figura que de pronto se cierra, un triángulo, y que no se puede modificar, como que es una figura que no se puede destruir, como un cuadrado sí se puede modificar. Ahí tienes, hombre, mira, y qué bonita figura, una figura de 4 triángulos. Cuatro triángulos que en realidad son cuatro puntos equidistantes en el espacio, equidistantes entre sí. Es el tetraedro. El tetraedro. Esa Es sería la primera figura que podemos imaginar o que podemos construir. bueno, la más simple. Es la más simple. Es la más simple porque la que contiene menor número de vértices. O sea, no se puede construir un poliedro
más simple en 3 dimensiones. Esto es Porque interesantísimo, claro. a la que desaparece uno de los vértices, desaparece la tercera dimensión y te quedas simplemente con el En dos, triángulo, con en el dos. triángulo, y estás en 2 dimensiones. Entonces, ese triángulo, si ese triángulo, a ver si lo, lo generalizas en 3 dimensiones, aparece esto. Qué bonita experiencia, tan sencillo se ve, arquitecto, como si fuera un juego de niños, pero nos estás dando una explicación fundamental Sí. filosófica. Además, Entonces, en numerología es muy interesante porque sabemos que el número cero, o perdón, la dimensión cero, lo que no da dimensión, es el punto. Sería esto, ¿no? Sería la bolita. que no tiene Estas, ni superficie, ni largo, ni ancho, claro, ni no, nada. no Nada más se me la puede, imagino, pero no existe. claro. La dimensión uno es el segmento, Dos es puntos, la barrita, claro. La dimensión 2 es el triángulo, 3 puntos. tres Ah, puntos. exacto. Pero Y la digamos que ese sería el mundo de las sombras, arquitecto, Sí, claro. Y el número 4 nos da la tercera dimensión, que es donde existimos. que es donde existimos. Si además añadimos el movimiento, entonces aparece el tiempo, que es el espacio-tiempo de Einstein, es la cuarta dimensión. ¿Vale? Luego hay que ver si ese tiempo es solo como nosotros lo entendemos, de pasado hasta futuro, o si es una variable más que puede ser negativa o puede ser nula. Y aquí estaría toda la especulación sobre los viajes en el tiempo, sobre el tiempo negativo. Desde el punto de vista matemático, algebraico, el tiempo podría llegar, o sea, se puede medir como dimensión 4 y entonces puede ser positivo, negativo o neutro. Es decir, puede ir Sí, al así, pasado, puede ir al futuro o se puede quedar en el presente. así como yo puedo tener 100 monedas, puedo deber 100 monedas. Mm. Entonces tengo 100 monedas en positivo, pero debo 100 monedas en negativo. Pues Quizá imagínate el esto en tiempo, tiempo. sí, sería una aproximación al tiempo que me encanta. Yo Ujú. he tratado de entender al señor Einstein y la verdad no lo he logrado, pero con la explicación que me acabas de dar ahorita me aproximas a, así como que veo un puntito de luz por el que podríamos descubrir algo. Y bueno, llegamos al tetraedro, que es la primera figura, digamos, en tercera dimensión o en la dimensión Ujú. 3, que es donde vivimos, no es el mundo ya plano de las sombras, sino ahora es nuestro entorno en el que vivimos. Ujú. ¿Eso te motiva, arquitecto, como investigador, a seguir avanzando? Sí, Cómo sigues percibiendo la producción de tu libro? Porque tu libro, te quiero comentar a ti y a nuestros amigos internautas, es un libro que, bueno, no se ve claramente aquí, pero lo vamos a presentar en una laminita un poquito más adelante, que está todo lleno de ilustraciones. Y la verdad es que un libro con ilustraciones puede ser muy atractivo porque no necesitamos palabras para explicar las cosas, pero por el otro lado también se nos puede hacer muy confuso. Es decir, cómo logró el autor, Joseph Bonfil, ujú. llegar a esta imagen tan complicada con espirales y con todo esto, si no son cosas de todos los Ah, días. hay que entender que este libro lo desarrollé durante 3 años. Durante 3 años hay tiempo de dibujar mucho, escribir mucho, pero también pensar mucho, pasear mucho por la montaña y por el bosque, que a mí me encanta, reflexionar. Entonces, digamos que este no es un libro que se puede coger en una tarde y decir, voy a leerlo. No, una página de este libro te puede llevar un día entero solo paseándote por él, jugando con él. A mí me gusta explicar que este libro es un juego. Para mí, como redactor y como, digamos, ejecutor de este libro, fue un juego y un descubrimiento, como un viaje a un lugar que yo tampoco sabía dónde me llevaba, y me gustaría que los lectores hicieran lo mismo. Eh, y además cada uno según su nivel de conocimientos. Hay gente que me ha dicho, uy, es que este libro es complejo porque tus espirales son muy complicadas. Y digo, hombre, sí y no, pero no te acerques
al libro como si fueras a superar un examen, sino acércate de forma emocional. Haz, por ejemplo, como hizo, me lo contó su abuelo, como hizo un niño vecino de mi comunidad donde yo vivo, que cuando su abuelo le enseñó el libro, el niño se quedó, un niño de 7 años, se quedó fascinado por él, empezó a hojearlo y a mirar los dibujos y a decir: "Anda, fíjate este, mira qué bonito, y mira este", y ¡guau! El niño no estaba aplicando su mente sobre el libro, estaba entrando con sus emociones visceralmente sobre el libro. Entonces, a la gente que a veces me ha dicho: "Uy, este es un libro técnico", yo le digo: "No, no, si es un cómic, este libro es un libro de dibujos, tómatelo así". Eso que Evidentemente, estás diciendo me parece que refleja muy bien lo que yo he visto en tu libro, lo he analizado y descubrí cosas y ya dije, ahora que platique con el autor, a lo mejor me voltea la tortilla y entonces voy a ver que es otra cosa, no lo que yo estoy entendiendo. Pero afortunadamente veo que sí tenía yo un buen camino para analizarlo. Decías ahorita, y esto es una cosa preocupante, decías puede uno pasarse un día en una página y entonces esto como que me causaría algo de inquietud, decir, no, si es tan difícil, si es tan complicado, pues ¿para qué lo leo? Porque la verdad, si me voy a llevar un día para entender una figura o entender una página, pues la verdad es que como que para más bueno, tardecito lo eh, estudiamos. Pero hay otra, es sí, posible que haya exagerado un poco. no, 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 pero es formidable, te lo comento, a eso quería llegar. Por ejemplo, cuando nos adentramos en un bosque, arquitecto Bonfil, decimos, no, es muy complicado, tiene muchísimas veredas y árboles y resbaladizos y es terrible, muy difícil. Pero si lo tomas con el sentido de investigación, de aventura, vas caminando paso a paso y vas viendo que un bosque es verdaderamente sensacional. No te produce angustia, sino te produce una esperanza de encontrar otra y otra y otra aventura. Y cuando yo veía algunas de tus páginas, sobre todo las que son así como muy complejas, pues entenderla así que en el sentido más lato de la palabra no vale la pena. Pero si vas tratando de investigarla, de ver cómo te lleva de un lado, de un punto al otro punto, cómo se podría desarrollar esta figura, cómo la podría yo construir con alambres o con metales o con varillas, bueno, vas creando verdaderamente una aventura extraordinaria y a mí me encantó eso. El niño, pues Esa, por su inocencia lo hace, pero nosotros de adultos también tenemos mucho de ese deseo. esa es una de las voluntades del libro, que sea capaz de crear otras cosas que no están en el libro. Mira, hace unos meses, en el Instituto de Enseñanza Media de aquí de donde yo vivo, con chicos de 16, 17 años, chicos y chicas, hicieron un taller de fotografía donde nos invitaron a gente mayor a colaborar con los adolescentes en ese taller de fotografía. Se trataba de que lleváramos objetos para fotografiar y trabajáramos con los adolescentes codo a codo. Entonces yo me vine con mis juguetes, pues fue fascinante. Mis juguetes son estos, ¿eh? El Que por tetraedro. cierto, por cierto, y entre paréntesis, lo has desarrollado muy, muy bonito, mecánicamente muy agradable. Los vértices son unas esferitas Sí, metálicas y ujú, tienen una atracción magnética, y entonces sí, los armas y los desarmas a voluntad de una manera extraordinariamente fácil y atractiva. muy Yo creo que, fácil. me acuerdo, arquitecto, aquí también, otro paréntesis, cuando me Sí. presentaron el famoso cubo Rubik, ese Ah, cubito que la verdad te voy a comentar y les comento amigos, me partieron en la vida en dos porque yo vivía feliz pensando en que todo era sencillo y cuando me presentaron el cubo y lo deshice y lo desarmé y no logré volverlo a armar en su forma original, pues la verdad es que me dejó noches sin dormir, arquitecto, buscando la solución, buscando cómo encontrarle. Y creo que lo que tú nos estás proponiendo es algo muy parecido a eso, todo proporción guardada, el hecho de ver la geometría de una manera diferente, como una posibilidad de aventurarnos en ella, sí. de ir De hecho, descubriendo. Empiezo con un punto, con dos, con tres, con cuatro y entro en la tercera dimensión. ¿Me sí. decías, de hecho? De hecho, eso es lo que pasó con estos alumnos de bachillerato. Pasó que ellos empezaron a coger las figuras que yo les traje, las empezaron a mover, a combinar entre ellas y llegaron a crear unas formas muy sui generis, muy artísticas,
que luego fotografiadas dieron lugar a unas fotos muy bonitas. Entonces, esa es un poco la idea. En ese sentido, el libro, para ejercicios como este, sería como un catalizador, como un impulsor, como una excusa para generar cosas nuevas. Y aquí es donde yo me refiero que en una página puedes estar un día, porque de esa página a lo mejor puedes inventar 1000 cosas. Igual que yo en los 3 años en los que lo he estado haciendo he ido como inventando las páginas, pues lo mismo puede hacer un lector. Esa sería un poco mi voluntad. Ir Y creando nuevas figuras que se te claro, van, por un lado se te van ocurriendo en la imaginación, pero por el otro lado le superas o le ganas en la velocidad a tu imaginación y comienzas a armar figuras que después te van a sorprender. claro. Y luego otra cosa que creo interesante y que tiene que ver con la simbología, eso para mentalidades que sean quizás más analíticas, más estudiosas, una de las reflexiones que me gusta hacer es la relación que hay entre la geometría tridimensional y muchos conceptos simbólicos que tenemos en la literatura y en la religión de todos los tiempos y culturas. Por ejemplo, una muy ilustrativa es esta. Este objeto es un octaedro. Un octaedro es la doble pirámide de base cuadrangular y que tiene como caras 8 triángulos equiláteros. Muy bien. Claro, si os fijáis cómo os lo estoy mostrando ahora, veréis que hay un cuadrado de color naranja, de aristas de color naranja, un cuadrado de color verde y un cuadrado de color azul. Sí, lo veo Resulta claramente. Resulta que eso da lugar a 3 octaedros diferentes. El que tiene la base verde nos da una pirámide ascendente para arriba y otra para abajo, pero la doble pirámide que tiene el cuadrado naranja me da una pirámide para adelante y otra para atrás. Y el que tiene el cuadrado azul me da una pirámide para la derecha y otra para la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un único volumen formado por 3 volúmenes diferentes, los cuales son los 3 el mismo. Eso, sin ir más lejos, es la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Sino un ser que es a la vez 3 y 1. Entonces, esto que solo es un ejemplo eh, de un símbolo eh, trinitario, que nos lo encontramos en Egipto, nos lo encontramos en la cultura hinduista, nos lo encontramos en el cristianismo, nos lo encontramos en Mesoamérica, resulta que es algo universal y resulta que la geometría nos la da también. Entonces, este ejemplo eh, se puede multiplicar por muchos. Hay muchos más ejemplos de símbolos planos que provienen de la geometría tridimensional. Y eso es algo que también invito a que se estudie. Maravilloso, arquitecto Joseph Bonfil. Acabas de dar también otra línea, otra pauta que me encanta y debo destacarlo porque verdaderamente es encantador esto. Eh, Hay ocasiones en que los conceptos abstractos, los conceptos de Dios y de la eternidad y todo esto, se sacan de una figura, pero veo la figura y de ahí como que muy a fuerza explico el concepto. Y tú ahorita tenías un concepto, la Trinidad, las tres personas en una, ese es el concepto y lo materializas, es decir, tu camino es en el sentido contrario y eso me encanta, porque nos estás dando la posibilidad de graficar o de materializar un concepto muy difícil de entender y que aquí Sí. podríamos ir a lo que ha ocurrido al principio de los tiempos, por ejemplo, el triángulo con un ojo en medio o las pirámides como primer edificio construido o, El o triángulo con un ojo y medio es esto. ahí está perfecto, mira, ahí está. Es Fíjate, el, es el tetraedro. le he atinado a lo que estabas comentando y esto lo has ido descubriendo, arquitecto, y nos permites, que eso es lo que te felicito por ello y te lo agradezco, nos permites a los lectores de tu libro ir descubriendo contigo de la mano ese tipo de misterios, de secretos, e irlos como en cuando sacamos un hilito, la punta de un hilito negro, y como que vamos desarrollando todo el enredo que teníamos y explicándonos cosas. Ahorita que presentaste este ojo, el triángulo con el ojito en medio,
hay otras figuras que también han sido mágicas a través de siglos, pero que han conceptualizado ideas muy diversas, muy difíciles de definir. Por ejemplo, cuando abrimos los brazos, arquitecto, nos ponemos verticales y abrimos los brazos, estamos haciendo una cruz. Y Sí. la cruz ha tenido una enormidad de conceptos en diferentes culturas y sociedades a través de la historia. La cruz también puede ser Me explicada. encanta, me encanta esta reflexión que estás haciendo, porque este libro del cual estamos hablando hoy tiene una continuación en un libro que acabo de escribir hace poco y que precisamente se trata de desarrollar o de analizar la cruz desde el punto de vista de la geometría. Supongo que también será editado en algún momento, pero Pues entonces ni lo tocamos para dejar como que véanos en nuestro siguiente capítulo, No, no, arquitecto. pero lo que estás diciendo sí que se puede complementar. Fíjate lo que os estoy mostrando, a ver si lo muestro en la Un dirección poquito más adecuada. frente a tu rostro, ahí, Sí, perfecto, ahí está bien. bueno, pues a ver si vemos esto. Vemos Eh, esto. es una figura hecha por triángulos también, desde Sí, luego. Eh, esto hay es un el triángulo cu- rosa, una pirámide rosa Sí, a ver, y una pirámide me- azul que se exacto. intersectan. Me está costando orientarlo. No, ahí está perfecto, ahí está bien. Sí, Y vale. adentro tiene un cubo amarillo. Exacto, pero quiero que veáis, a ver si soy capaz de haceros ver que esto es el cubo de Metatron. La doble estrella tetraédrica, o bien en 2D sería la estrella de David. Que Creo que serían ahora lo la vais a azul y ver. la rosa, sí. Fijaos, hay un Ahí, tetraedro de color azul, otro de color fucsia, en el centro hay un octaedro amarillo, pero si lo si baja tu mano izquierda un poquito, tu bajo mi mano mano, izquierda bajará un poquito, no, al revés, entonces, la derecha, no, 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 creo que está, a- a ver, creo que ahora lo tenemos. A ver, así. más o menos, sí, sí, bueno, ahí Hay que hacer está, un pequeño esfuerzo. Aquí lo tenemos. sí, ahí está, Esto es la estrella de David, solo sí, que está en 3 dimensiones. Entonces, sí, claro, la estrella de David son dos triángulos, digamos, invertidos entre ellos. Aquí hay y, muchísima más y en una información, superficie plana, claro, claro, aquí hay muchísima más información, pero sale de aquí. Volvemos a tener otro ejemplo de símbolo plano, la estrella de David, que proviene de la proyección de un objeto tridimensional como es este, que esto es el Merkaba. Esto sí. es el Merkaba. ¿Esta Los dos. explicación en qué página, la recuerdas en qué página está de nuestro Creo libro? que en la página 83 estaba, En la página 83 la buscamos por ahí, creo que sí. pero si no, no te... Entonces, entonces tenemos, bueno, ya la buscaría, pero es otro. Ah, no, no es el 83, será. Bueno, luego lo podemos ver. En la, El libro, digamos que está. en la 83 teníamos la explicación de la Trinidad Sí, y ahí cierto. se ve con mucha claridad, pero este Merkaba, la figura esta que nos acabas de presentar, que es la estrella de David, cuando Sí, se dibuja sobre un plano de dos dimensiones, después la la podemos 101. La sacar tengo en la 100, en la página 100 y 101. Ajá, Ahí está bien explicado. A partir de la 99, 100 y 101. Y bueno, y hace un momento has hablado del concepto de más o menos teológico, divino, que, que tenemos como humanos, cada uno desde su óptica. Y yo os quería hacer una reflexión respecto al todo y a la nada, al cero y al infinito, porque es algo que tiene que ver con la geometría, pero tiene que ver también con el concepto de Dios. Imaginad eh, que estamos primero vamos a ver qué es el cero, qué es el infinito. Imaginemos que estamos en la cabecera de un tren que está estacionado en una línea, en una vía recta, muy larga, muy larga, muy larga. Entonces nosotros miramos al final del tren y el último vagón es prácticamente un punto, es cero. Y en cambio la locomotora que tenemos al lado es muy grande, es infinitamente grande.
Pero reflexionemos sobre que un pasajero que esté en el último vagón, donde va a ver el cero es donde estamos nosotros, en la cabecera del tren. Quiero decir que lo que para nosotros es cero, para él es infinito, y lo que para nosotros es infinito, para él es cero. Y sin embargo, un dron o un avión que esté mirando ese tren está viendo el tren en su totalidad, no tiene esa percepción. ¿Quiere eso decir? Que lo que es infinitamente pequeño y lo que es infinitamente grande no lo es por sí mismo, sino lo es por cómo se observa. Entonces, si esto lo transformas en una observación matemática, imaginaos el segmento que hay entre el uno y el 2, el número uno y el número 2. Es algo físico, es algo limitado, ¿no? Podría ser esto, un segmento entre el número uno y el número 2. Dentro de ese segmento, ¿cuántos números caben? Ninguno si miramos los números de uno en uno, pero en realidad sabemos que aquí dentro, entre el 1 y el 2, hay infinitos números posibles. El 1,1, el 1,2, el 1,3. E incluso entre el 1,3 y el 1,4 vuelve a haber infinitos números dentro. Entonces, y aquí voy con la reflexión teológica, si resulta que Dios tiene que ser equivalente al todo y tiene que ser equivalente al origen de todo, es decir, a la nada, resulta que el infinito, o sea, lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño está en todas partes. ¿Qué se nos ha dicho siempre? Se nos ha dicho siempre que Dios está en todas partes. Y efectivamente es así. El infinito está en todas partes. El infinito está en este segmento infinitas veces. Y cojas el tramo que cojas, siempre tendrás infinitas partes. La geometría nos muestra, pues, que lo que filosóficamente se concibe como eternidad y lo que filosóficamente se concibe como la nada, resulta que tiene que ver con una visión, digamos, material de la realidad que podemos simbolizar, o en ese tren del que hablaba hace un momento, o en esta barra, en este segmento que va del 1 al 0. No sé si esta reflexión es Me estás dando la, interesante o no. interesantísimo, pero me estás dando la grave responsabilidad, arquitecto, de que de mí depende, porque depende de mi percepción. Sí, Si yo estoy en un extremo, en el otro, o estoy arriba. Entonces es una grave responsabilidad que el cero, la nada, el infinito, el todo, no me van a explicar cómo son, sino yo no, debo entenderlos por investigación mía, por mi propia percepción y mi propio desarrollo filosófico. Es una es- terrible responsabilidad, arquitecto. Tu libro, aparte de ser un extraordinario pasaje por dibujos y por instrumentos geométricos, pues nos está dando la posibilidad de ir entendiendo nuestras principales angustias internas. ¿Quién soy? es- ¿Dios esto que existe o no dices, existe? claro, esto que dices tiene mucho que ver con los estudios de la física cuántica. La física cuántica, y me refiero a esa responsabilidad que tú dices que significa el que el observador es el que nos está dando la realidad. La física cuántica está diciendo eso, que la realidad se manifiesta cuando hay un observador. Si no hay un observador, no hay realidad. Eso es tremendo. Eso es el gato de Schrödinger, ¿no? Que no se sabe si está vivo o está muerto hasta que se abre la caja. Resulta que las ecuaciones de física cuántica nos dicen que si no existe el observador que destapa la visión de la realidad, esa realidad solo es una mera posibilidad. Con lo cual tienes razón, Rafael. Tenemos todos la responsabilidad de observar la realidad con la máxima calidad posible, puesto que la estamos creando cada vez que observamos. Y Ahora, observar quiere decir, esto ya lo dijeron algunos pensadores antiguos que sí, decían, pues, el idealismo famoso, que todo es idea. Es sí, decir, nada existe en realidad, en una última realidad no existe, sino es porque lo imaginamos, lo cual llevaría al punto de que si yo desaparezco, desaparece todo. ¿Coincidirías con ese pensamiento, arquitecto? totalmente, totalmente. Esto es Platón en estado puro. ¿Eh?
Platón decía, el mundo de las ideas es el mundo de la perfección y la realidad solo es una aproximación de esa perfección, con la fatalidad, por así decir, de que no hay nunca una realidad que pueda ser de la calidad de la idea que la produce. Es maravilloso. Arquitecto, ya me estoy angustiando porque quiero preguntarte mil cosas y no las ordeno en mi cabeza. Necesitaría yo hacer mi cabeza más geométrica, saber que el uno está después del 2, después del 3 y así. ¿Cómo vas creciendo en tu pensamiento? ¿Cómo vas desarrollando a este hijo tuyo que además nos dice que somos hijos de la geometría? Entonces, la geometría pues vendría siendo el abuelo y nos va diciendo cómo nacimos de ahí. Haces estas figuras, partimos del punto que es una imaginación nada más, no existe, los dos puntos, los tres, los cuatro, y cómo vas desarrollando el resto de las figuras, como esta aventura que nos estás platicando, formando imágenes, formando figuras, pero después entras en otro punto que me parece interesantísimo. Hasta ahorita nos hemos limitado a la yuxtaposición de planos, es decir, un triángulo, otro triángulo, cuatro triángulos, 20 triángulos, en fin, nos van dando un volumen. Y aquí iríamos a cosas arquitectónicas hermosas como la tridilosa y como las carpas geodésicas y eso que antepasados nuestros han desarrollado. Pero, ¿cómo puedes ir llegando a las curvas, arquitecto? Porque Sí, la curva es otra aventura maravillosa que vamos es teniendo esto, es esto. movimiento, Es movimiento. la rotación. La rotación. Si nos fijamos, nuestro sistema solar es un sistema rotativo. La galaxia es un sistema rotativo. El sistema solar es un sistema rotativo. Una de los tres movimientos de los que te he dicho que hace un rato que la geometría desvela, el primero era la respiración, pero el segundo era la rotación. Resulta que la rotación y la expansión son las que generan los movimientos espirales. Y los movimientos espirales se encuentran en todos los niveles de la naturaleza que podamos observar. Existen a nivel galáctico, existen a nivel de nuestra percepción, de nuestra observación. No tienes más que ir a tu jardín y observar cómo se disponen los tallos de, la, de las plantas que hay en tu jardín y verás que la disposición siempre es una disposición helicoidal, y también es así a nivel subatómico, como demuestran las observaciones que se han podido hacer a través de microscopios de Eh, alta eh, precisión, el famoso ADN. que es una espiral doble. Es decir, la espiral es absolutamente aquello que describe de forma más realista, desde lo que un humano puede entender, de lo que es la vida. Y entonces, una de las cosas que yo acabé viendo es que esa espiral es expansiva, es decir, que no se mantiene toda ella siempre de la misma amplitud, sino que se va ensanchando. Se va ensanchando y va dando dibujos como, a ver si soy capaz de encontrarlo con facilidad, dibujos como, sí, como este. No sé si lo vais a ver bien, como Sí, este. sí lo percibimos. Yo estaría tratando de describirlo como si fuera un tubito hecho de una malla de alambre Sí, que está formando un centro de X diámetro y luego como que lo estiramos, lo extendemos y los alambritos dan un mayor diámetro, una especie de doble espiral. pues eso es producto de la rotación de dos figuras como esta, justapuestas una frente a la otra con un vértice común. Al hacer girar esto y, y aplicar la expansión esta de razón 2 de la que a lo mejor podremos hablar, resulta que te sale la espiral de Goodson, te sale el torsor de Goodson y toda una serie de cosas que explico en el libro. Y me Oye, imagino que gustará saber quién es Goodson, ¿no? acabas de mencionar una cosa extraordinaria. Me estás hablando de un muchacho Goodson que se la sabe de todas, todas, y me encantó porque yo andaba buscando a un investigador, un físico, un geómetra de a la antigüedad que se llamara Goodson, y caí en que Goodson, pues
pues, ni más ni menos que es el autor con el que estamos hablando, Joseph Bonfil. ¿Algo que tiene que ver con tu apellido? Sí, sí, mi apellido es un apellido catalán, Bonfil. En español se traduciría por buen hijo y, por supuesto, Bonfilio, Buenfilio. bonus filius Sí. en latín, bon fill en catalán, buen hijo en español y Goodson en inglés. Perfecto, buen juego de palabras y entonces ya nos explicaste, yo me andaba sintiendo así perdido. ¿Quién es este muchacho Woodson? He oído hablar de un tal Pitágoras y de un tal Einstein y todo, pero no había oído hablar de Woodson, pero Bueno, pues me Goodson encantó. no compite a estos niveles, ¿eh? No, pero bueno, No compite con Einstein ni con Pitágoras. no compite, a lo mejor les gana. Arqui, entonces, ¿cómo vamos ¿Cómo fue? evolucionando? Ya nos diste el mundo de 2 dimensiones, nos llevaste al mundo de 3 dimensiones, pero con superficies planas. Ahora nos estás llevando al movimiento, y el movimiento que nos da curvas y todo un universo que es como el que percibimos. Nos hablabas de este universo de la vida que se expande y se retrotrae constantemente, sube y baja, crece y decrece, y ahora nos vas dando una especie de explicación de un crecimiento al infinito. Sí, ¿Podríamos pensar que así somos nosotros? ¿Podemos crecer al infinito, arquitecto? sí. Esta estructura espiral de la que os he hablado lleva a un objeto geométrico muy interesante, que es el toroide. El toroide es, ¿cómo diría? Como Es, una dona. sí, exactamente, es eso, es eso. Eh, Donas son los pancitos esos riquísimos con chocolate que sí, son como sí, una llanta de automóvil, como una cámara igual. de la Aquí le llanta. llamamos donuts, es eso. Esos, donuts, Eso es un toroide. un Entonces, toroide. el toroide tiene una característica que no tiene ninguna otra figura, que es que a la vez se expande y se contrae. Es una figura que es como una medusa nadando en el océano. Se va expandiendo y contrayendo continuamente. Esto el libro lo explica de una forma geométrica y es la figura geométrica que, desde mi punto de vista, puede conducir a una visión del universo. Porque la expansión infinita es un poco, ¿cómo diría? Es vertiginosa. La idea de que algo puede crecer infinitamente es casi como crear un monstruo, ¿no? Parece como diciendo, ¿cómo es posible que algo pueda ser infinitamente grande? Y el toroide nos está diciendo, no, no, algo puede crecer infinitamente porque luego se contraerá infinitamente y volverá a expandirse infinitamente y curiosamente eso tiene mucho que ver con la filosofía nietzscheana del eterno retorno, que nos explica que todo lo que trasciende en una dirección acaba volviendo a su origen y volviendo a nacer, como el ave fénix o como Sísifo en el mito de Sísifo, que subiendo la piedra por la montaña, resulta otra vez, igual que ha pasado con la Trinidad, igual que ha pasado con la estrella de David, que volvemos a tener una geometría que nos explica muchas cosas que en filosofía y en simbología hemos pasado miles de años desarrollando. Y que quizá no nos hemos dado cuenta, pero en cierto modo es el camino de la humanidad en rumbo a su explicación o su autoexplicación, arquitecto. Porque el decir quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, pues es buscando la autoexplicación. ¿Consideras que la geometría, por medio de tu libro, nos podría dar pistas para avanzar en ese sentido, en ese camino? Sí, al menos yo con una cierta temeridad, tendría que decirlo, en el libro dejo una hipótesis sobre que posiblemente la estructura del universo sea toroidal. Estamos en un momento en que ni siquiera podemos saber si el universo es finito o infinito, pero recordemos que Stephen Hawking, unos pocos meses antes de morir, hizo un pequeño artículo, un pequeño trabajo, donde acabó diciendo que seguramente el universo es finito, con casi total seguridad, y que seguramente tiene una estructura mucho más simple
de la que hemos imaginado durante la historia. Y resulta que en el desarrollo de la geometría y de la expansión del tetraedro, de sale el toroide. Hay que moverse a través del libro para poder ver cómo llegó de una cosa a la otra, ¿no? Y entonces, digamos que yo no sé si eso es cierto, habría que poderlo verificar desde los estudios de biología y de astronomía, pero sí que es verdad que la geometría me da ese modelo. Y si me da ese modelo, bueno, me da que pensar que a lo mejor por ahí hay, hay un camino. Esto es encantador, arquitecto, porque nos da una pauta, nos da un camino por el que podemos transitar en busca de lo que queremos, pero no nos lleva por el arte ese facilista, porque tus construcciones geométricas, tus dibujos, la mayor parte podemos imaginar que los podemos construir. Por ejemplo, las bóvedas esas que nos regalaron los precisamente arquitectos catalanes como Candela, nos hicieron los Sí. cascarones de concreto, que son figuras regladas. Esto es extraordinario, arquitecto. Quizá estemos, digamos, Bueno, el padre, el- incursionando en un tema que a la mayoría de las personas no les es conocido, pero las superficies regladas son curvas que están hechas a base de líneas rectas. Es un sí. poco difícil explicarlo, Hombre, pero bueno. tenemos en Cataluña tenemos al maestro Gaudí. Gaudí es uno de los maestros de las figuras regladas en sus edificios, en la Sagrada Familia, pero también en la Cripta Güell. Es cierto que él fue un precursor utilizando una gran economía de medios, porque la ventaja de las figuras estas regladas es que se pueden encofrar con varillas rectas, es decir, que se forman formas curvas a través de rectas. Eso, digamos, desde el punto de vista de facilidad constructiva, es tremenda. Pero Y en cuanto, no solo la facilidad constructiva, arquitecto, sino la solución técnica, arquitectónica y estructural, sí, porque así como por eso le llaman cascarones, porque el huevo, por ejemplo, la cáscara del huevo, es un material muy delgadito que si lo hacemos plano, con el dedo lo rompes, pero cierto. cuando tiene la forma del huevo, cuesta mucho, mucho trabajo destruirlo. Entonces, estos cascarones de concreto que desafortunadamente han caído en desuso por la economía actual y por esas cosas, la flojera de los intelectuales, yo me atrevería a decir, arquitecto, no sé si coincides conmigo, pero hay una gran flojera intelectual. Ahora ya hacen una superficie plana de espejos y ya se hizo el edificio. Y aquellos arquitectos hicieron cosas maravillosas. Sí, de hecho, el siglo pasado hay un referente muy importante respecto a esto que estás diciendo, que es Richard Buckminster Fuller. Él es el primer diseñador y constructor de cúpulas geodésicas. Y una cúpula geodésica, la ventaja constructiva que tiene es que se forma con triángulos, y lo único que hay que hacer es mantenerlos en un perímetro envolvente esférico. Eso es una cúpula geodésica. Y se Y sostiene por sí sola. se sostiene por sí sola, además generando unos volúmenes muy grandes y sin columnas, digamos, sin soportes intermedios. Claro, eso tiene una aplicación tremenda en grandes edificios, pues, o en edificios deportivos, o en edificios de congresos, bueno, en lugares que se necesitan grandes extensiones de terreno sin columnas que interfieran la visión o interfieran el movimiento, ¿no? Y esto Y me lleva a otra admiración que me permitió tu libro, porque como nos vas llevando en el desarrollo de las figuras, de esta geometría del espacio, nos va llevando de la mano a hacer imaginar formas abstractas, formas nuevas, pero no dentro del facilismo que, por ejemplo, nos produjeron artistas como Nierman, que solamente pues, ponen una superficie con pintura y la escurren o le soplan y entonces van haciendo figuras que a ver cómo salen en el azar, y algunas son bellas, nos gustan a nuestros sentidos,
pero realmente ni siquiera se podrían repetir ni explicar porque son hechas por el azar. Pero las figuras que tú nos propones, no, son producto de nuestra razón, de nuestro trabajo, de nuestra inteligencia y nos van dando un desarrollo geométrico que me encantó, arquitecto. ¿Todo eso Sí. te fuiste encontrando durante la elaboración de tu libro? Sí, sí. De hecho, una de las cosas que ha reforzado el escribir este libro es darme cuenta que la geometría lo que ayuda es a llegar a concebir la realidad con un cierto orden. La creación artística siempre es una lucha entre el caos y el orden. Cuando tienes el papel en blanco, un arquitecto, un dibujante o un escultor que tiene una piedra delante y tiene que conseguir de ahí dentro un David, como Miguel Ángel, por ejemplo, está, cuando inicia su trabajo, está en el caos. Está en el caos porque no sabe a dónde va. Y entonces la manera de no volverse loco es aplicar criterios que le den orden, porque ese orden, Orden en el caos. exacto, porque ese orden mental le permite crear algo que sea armónico. Entonces, es verdad que hay mucho arte que está generado a través del azar, como tú explicabas, ¿no? Pero si nos remitimos al arte clásico, nunca está regido por el azar, siempre está regido por las proporciones, por las modulaciones, por las simetrías o por las disimetrías, y eso en arquitectura, en escultura, en música también. Entonces, eh, y hay una reflexión que me gusta hacer. Si nos fijamos, cuando pensamos, no hay una forma de lo que vamos a crear en nuestra cabeza, sino que hay una idea. Y cuando generamos los productos, cuando nuestros artificios, os invito a mirar vuestra mesa de trabajo y a observar qué es lo que encontráis. Y lo que encontráis es geometría por todas partes. Rectángulos en la pantalla del ordenador, círculos en el disco luminoso, triángulos en las señales de tráfico. Es decir, en realidad nuestra mente necesita la geometría, la regularidad y la armonía para poder materializar una realidad en la que poder vivir. Eh, entonces, ese es el camino del caos al orden, la geometría te lo facilita. Y yo tengo la sospecha que aquí dentro hay un una energía que tiene que ser geométrica, porque no tendría explicación que nuestros objetos, nuestros artificios nacieran todos de formas geométricas si aquí dentro no hubiera un patrón geométrico, aunque sea energético. Una matriz geométrica. Una matriz. Vuestro compatriota Jacobo Greenberg hablaba de la lattice, hablaba de una matriz geométrica, isótropa y eterna, infinita, sobre la que se manifestaba la realidad. Resulta que luego físicos reconocidos como David Bohm, por ejemplo, cuando habla del orden implicado, habla exactamente de lo mismo, de un orden subyacente debajo de toda la realidad. Es como si la realidad fuera como un acróbata que está haciendo acrobacias sobre una red sobre la que en cualquier momento se puede desplomar y le va a evitar que se aplaste contra el suelo. Pues resulta que sí, que leyendo mi libro puedes acabar viendo que el Merkaba, que no es más que triángulo, pero tetraedros y octaedros, puede llegar a ser una matriz isótropa y estable en todo el universo. Bueno, digamos que se van atando cabos, que de hecho una de las cosas que este libro hace es precisamente atar cabos, de manera que conceptos geométricos se asocian con conceptos filosóficos y con conceptos científicos y cosmológicos y van formando como una receta, una gastronomía, digamos, conceptual coherente. Claro.
y por eso digo que este libro fue un descubrimiento, porque yo cuando empecé a escribirlo no era consciente de esto. Pues Lo he ido descubriendo. te comento, te hago una indiscreción de mi propia vida, arquitecto. A partir de que leí tu libro, yo salgo, como mencionabas, al jardín, a la calle, al campo, y estoy viendo el universo de diferente manera desde que leí tu libro. Ahora ya no puedo ver, por ejemplo, el crecimiento del centro de una margarita, de un girasol, sino es con estos ojos. Y cuando yo hablaba de Fibonacci, de todas estas relaciones, como que no las entendía claramente, pero tú me has aterrizado de una manera que te agradezco enormemente, porque me permite ir viendo el mundo de diferente manera. Un cactus, por ejemplo, que vemos que las primeras espinas como que están muy separadas unas de otras y conforme se acercan a su punto de nacimiento, van siendo más cercanas. Y digo, eso es desordenado, pero cuando lo analizas con cuidado, ves que hay un orden infinito y hermoso, que todo esto se ha dado de una manera geométrica o matemática. Y me podría acercar, no sé, a lo mejor es un atrevimiento, arquitecto, pero discutimos mucho y los antepasados filósofos han discutido mucho acerca del antropomorfismo de Dios. Es decir, Dios no es como nosotros, aunque se diga que estamos hechos a su imagen y semejanza, pero no es un señor de bata blanca con barba, ese no es Dios del que hablamos. Entonces, ¿tú considerarías que podríamos pensar que Dios es un toroide o una figura geométrica, origen del universo? A ver, yo no soy teólogo ni pretendo, digamos, entrar en competencia. Lo que sí creo es que el origen de nuestra materialidad puede muy bien, perfectamente ser una frecuencia de sonido o una frecuencia cromática. De hecho, Vibración. claro, ¿qué decía Nikola Tesla? Decía, si queréis o si queremos conocer el universo, tenemos que observarlo en clave de frecuencia y vibración. Pero es que además, ¿qué dice el Evangelio de Juan cuando empieza? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y el verbo, ¿qué es? Es un soplo, el famoso soplo divino, es frecuencia, es un halo. ¿Mm? Y Y también sabemos que los sonidos están asociados a la geometría. De hecho, los patrones de Chladni, los patrones geométricos que salen por vibración eh, sobre un parche. sobre un parche exacto, sobre una placa metálica, son muy conocidos. Entonces, es evidente que tenemos una forma de la música, una forma del sonido. Entonces, yo creo que Dios va por ahí, creo. Y lo que pasa es que la literatura teológica ha tenido que humanizar eso. Claro, ¿Eh? para Ha que tenido, para acercarlos al entendimiento humano. claro, ¿cómo explicas la Trinidad a una persona que no puede entender el octaedro? Pues a lo mejor se lo tienes que explicar como tres seres que son a la vez tres y a la vez y son uno. Bueno, es, es una visión literaria de esto, ¿no? Bueno, al menos es una de las maneras en la que yo me acerco a esto, ¿no? Una hermosa aproximación. Arquitecto Joseph Bonfil López, barcelonés y con una gran experiencia, viajes a Alemania, trabajo en todas partes de Europa, con una producción extraordinaria que se llama Los hijos de la geometría, un libro que verdaderamente es encantador, que nos invita a ir investigando, ir desarrollando las ideas que se ven en sus páginas. Yo te agradezco mucho que me hayas dado esta oportunidad. Hablabas un poco de Tesla, un científico que incursionó mucho en la parte eléctrica y eso que inclusive ha dado origen a una marca de automóviles, pero este Tesla, pues es, digamos, llamémosle contemporáneo y todavía podemos irnos más viejos a un antiguo libro, el Kybalión, que hablaba de que todo es vibración, que todo es esta Sí. energía en movimiento y pues a pesar de que han pasado siglos de esas teorías, al encontrar tu libro y ver esas explicaciones hermosas y esa deducción por la que nos vas llevando desde el punto hasta los volúmenes en movimiento, pues creo que nos estás dando una especie de tour, un viaje por el descubrimiento de la vida. Me alegro que lo veas así, yo también lo veo así y es como se ha ido desarrollando este trabajo y bueno,
se ha convertido en un libro. Arquitecto, te agradezco mucho tu presencia en Charlas Entretenidas. Nosotros sabemos la diferencia de horarios entre tu lugar de habitación y nuestra Ciudad de México. Habitualmente este programa lo transmitimos en vivo los viernes a las 9 de la noche, pero a las 9 de la noche aquí en México representaban para el arquitecto está trabajando a las 4 o 5 de la mañana. Entonces esto nos complicó un poco y tuvimos que hacer esta charla, la tuvimos que hacer para retransmitir, entonces está grabada, la vamos a enriquecer un poquito con algunas láminas, con algunas presentaciones de las páginas del libro Los hijos de la geometría, del arquitecto Joseph Bonfil López, y con esto la vamos a subir a nuestra página de Charlas Entretenidas, que está tanto en Facebook como en YouTube. De manera es que calculo que en el transcurso de una semana ya estarán disponibles para nuestros invitados, para nuestro público, que puedan incursionar en esto. Si me permites, arquitecto, te haré llegar las ligas a los sitios en donde se esté publicando y pues estás permanentemente invitado. Ha sido riquísimo para mí platicar contigo. Yo estoy seguro que a nuestro público le va a encantar también esta aventura que nos propone la lectura del libro Hijos de la Geometría. ¿Quieres redondear con algo, algún concepto, arquitecto, antes de Bueno, despedirnos? yo te agradezco muchísimo la invitación, el trato y por supuesto me pongo a disposición tuya si quieres organizar algún día pues una mesa redonda virtual online con otras personas que puedan dar otras visiones que enriquezcan, que enriquezcan toda esta Toda esta manera de charla. ver. ¿M? Yo me pongo a tu disposición para ello si así lo quieres y si algún día quieres hablar de algún otro tema en concreto, pues también, claro que sí, faltaba más. Yo soy un conversador impenitente, o sea que siempre estoy disponible para eso. Además nos has lanzado una amenaza, arquitecto, la amenaza de un nuevo libro que va a incursionar sobre una figura fantástica que durante la historia de la humanidad siempre ha sido importante, la cruz. Entonces ya nos amenazaste con la producción de ese libro y pues tenemos que tomar el guante y estás invitado muy cordial, muy fraternalmente a que nos acompañes. Te mando un abrazo con todo el cariño, con todo el respeto y la admiración que tenemos por ti, arquitecto, y estamos en contacto muy pronto. Igualmente yo para vosotros.